¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, estamos en miércoles, un día maravilloso para vernos, para crecer juntos y les mando un saludo y vamos a comenzar nuestra reunión. Saludo no solamente a las mujeres, sino también a los varones que se conectan o que tienen la oportunidad de ver esta transmisión. Qué gran bendición y el deseo es que seamos edificados y que crezcamos en la palabra de Dios. El Señor puso en mi corazón el Salmo 18, versículo 31, y dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca? ¿Qué lugar más seguro fuera de nuestro Dios? No lo hay. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y luego dice versículo 32, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Esta porción de este salmo está hermosa. Y yo quisiera que con esto en nuestro corazón de que no hay una roca fuera de nuestro Dios, ¿quién es Dios sino solo Jehová? No hay a dónde, a quién podemos acudir. Queremos engrandecer su nombre, queremos cantarle con todo nuestro ser, reconociendo que Él es el que nos da el poder y la autoridad, Él nos llena de su Espíritu Santo, Él es el que nos hace estar firmes en nuestras alturas, en cualquier circunstancia. Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla, que son reales las batallas. Él es el que dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu diestra me sustentó. Él es el que adiestra nuestras manos, el que nos sustenta con su diestra poderosa. Él es el único digno de recibir gloria, honra y alabanza. Y vamos a tener nuestro tiempo de alabanza en este día y vamos a glorificarle reconociendo que no hay Dios fuera de nuestro Dios, del único que salva, el único que ha estado dispuesto a entregar su vida para darnos salvación. Él es nuestro Dios y a Él cantamos con todo nuestro corazón. Quiero más de ti, Jesús. Quiero estar contigo, anhelo estar contigo. Quiero tu presencia, amado Rey. Siempre quiero más. Siempre quiero más de tu infinito amor. Quiero más, Señor. No puedo escapar. No puedo escapar. Pues te he podido ver y ya no quiero volver. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú, tan hermoso. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Siempre quiero más. Siempre quiero más. Cuánto te
puedo escapar, pues te he podido ver y ya no quiero volver. Quiero estar contigo, quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Tú eres santo, 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 santo. Cristo, te amo, cuánto te amo. Santo, 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 Cristo, te amo, cuánto te amo. Cuánto te amo, tú eres digno, dile tú eres digno, solo tú eres digno. Mejor es un día en tu presencia que mil fuera de ella. Yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar contigo. Tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, Cristo, te amo, cuánto te amo. Una vez más. Santo, santo, tú eres santo, 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 Cristo, te amo, cuánto te amo. Pues gracias, Señor, por este tiempo en donde te hemos cantado y adorado. Gracias por los dones de cada miembro del cuerpo de Cristo que nos ayudan a adorarte y a enfocarnos en ti, Señor. Y bueno, ahora quiero que veamos unos versículos tremendos, ¿verdad? Que están en Romanos 12, ¿sí? Aquí mi Biblia dice Romanos 12:1, antes de empezar el versículo, dice sacrificios vivos. Y dice así, así que hermanos, os ruego, fíjate la petición, la manera de decirnos, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego, dice el apóstol Pablo, que presentes tu vida en sacrificio vivo,
¿sí? Esto habla de entrega, esto habla de rendición, esto habla de estar dispuestos a morir a nuestro yo. Y dice aquí la palabra que es santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estas palabras, vuestro culto racional, es vuestra adoración consciente. Adoración no solamente es cantar un canto bonito, un canto que nos gusta, nos edifica, que es tranquilo. Adoración es entregar nuestra vida conscientemente para adorarle, estar dispuestos a poner todo nuestro yo en su presencia, en el altar. ¿Para qué? Porque dice, para que es vuestro culto racional, para que sea una adoración consciente. Racional habla de consciente, estoy consciente, no es algo que hago de una manera inconsciente, lo hago con toda conciencia y con propósito de entregar mi vida una vez más cada día, ¿sí? Para que sea un sacrificio vivo y agradable. Y luego dice la palabra, no os conforméis a este siglo, o sea, no te acomodes, no te adaptes, no te conformes a este siglo. A mí se me figura cuando yo leo, bueno, no, vamos a leerlo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, digo conmigo, transformarme, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo veo esto, no os conforméis a este siglo, yo me imagino, porque la palabra dice, no te conformes a este mundo. Me imagino el molde en el que vive el mundo. Es como cuando haces un pan o una gelatina, tiene un molde y entonces nosotros podemos tomar la forma de ese molde si no estamos dispuestos a ser transformados, ¿verdad? Dice, no entres en ese mismo molde que el mundo, en el que el mundo camina, que el mundo tiene. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habla de ser cambiados, habla de metamorfosis, habla de transformación, habla de no te acostumbres, no te entres en este molde en el que el mundo camina. El mundo camina con una manera de pensar, con un vocabulario, con un estilo de vida, pero nosotros los que hemos puesto nuestra vida en sacrificio vivo, agradable a nuestro Dios, nosotros no entramos en ese molde porque tenemos otra manera de pensar, tenemos otra manera de hablar, tenemos otra manera de vivir dentro de nuestra casa donde nadie nos ve. Ahí es en donde yo puedo mostrar que no me estoy conformando al molde en el que el mundo camina. Y a lo mejor tú dices, pues sí, no, yo ya no soy como el mundo, ¿verdad? Pero ¿qué de esas cosas internas, ¿verdad? Como tal vez el orgullo, el egoísmo, el egocentrismo, la avaricia, la obstinación. ¿Cuánto se batalla con la obstinación, ¿sí? Con la terquedad, con una insistencia de un estilo de vida, ¿verdad? Porque hemos crecido por muchos años, unos más, otros menos, pero hemos crecido por muchos años con un estilo de vida. Pero por eso la invitación amorosa del apóstol Pablo, de nuestro Dios, a final de cuentas dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Sí? Porque Dios tiene misericordias, porque Dios nos ayuda en esta entrega diaria, en esta entrega consciente de nuestro cuerpo. Dios nos ayuda a poder hacerlo de una manera continua, ¿verdad? O sea, sí, Dios ha hecho muchas cosas en mi vida, pero tiene que seguir haciendo cosas, tengo que seguir siendo transformada y por eso dice aquí, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Tenemos que renovar nuestro entendimiento. No podemos seguir pensando de la misma manera. El mundo piensa de una manera. La gente que no conoce a Cristo, que no conoce su palabra, tiene una manera de pensar, pero nosotros tenemos que cambiar esta manera de pensar y tener una manera, ir renovando nuestra manera de pensar a la manera de pensar de la palabra, de Cristo. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú y yo estamos dispuestos a ser transformados, y estamos dispuestos a ser transformados porque presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable para adorar a nuestro Dios, entonces estamos dispuestos a seguir siendo transformados, y entonces podemos ver, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Los planes de Dios para tu vida siempre son agradables y perfectos. Nosotros a veces no los vemos, no los entendemos, pero tenemos que creer que los planes que Dios tiene para nuestra vida son planes agradables y perfectos. Él sabe bien lo que necesitamos, Él sabe cuándo lo necesitamos, Él sabe cómo y cuándo entregarnos su voluntad, sus planes. Y luego dice, bueno, estos dos versículos, empieza este capítulo de Romanos 12, que está tremendo. Me encantaría leerlo todo, no sé si lo logremos el día de hoy, pero me encantaría que pudiéramos leerlo y pudiéramos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Estos dos versículos y todo el capítulo comienza con entrega tu vida al Señor, con rinde tu vida. Ríndete una vez más al Señor y renueva tu mente. No vuelvas a caer en un estilo de pensamiento como es el molde del mundo. Quita todo egocentrismo, todo egoísmo, toda avaricia, toda obstinación. Quítalo y dile, Señor, ayúdame a quitar estas cosas de mi corazón, porque verdaderamente estas son las cosas en las que el mundo está moviéndose, pero nosotros que somos de Cristo tenemos que vivir y permitir la obra del Señor en nuestra vida para vivir en un molde diferente, en un molde de acuerdo a la palabra, porque ser cristiano es un estilo de vida. Ser cristiano es una manera de vivir todos los días, no solamente un domingo o un día especial durante el año, sino todos los días yo tengo que poner mi vida en sacrificio vivo. Y luego dice, versículo 3, dice, digo pues por la gracia que me es dada, dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nos sigue ubicando el Señor, el apóstol Pablo nos sigue ubicando, o sea, no pienses de ti con una estima más alta que como ves a las demás personas. Dice, piense de sí con cordura, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. En otra porción, en Filipenses podemos ver cómo dice la palabra que tenemos que poder estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando nosotros logramos esto, estamos dispuestos a recibir, a ser enseñados de personas que aún tal vez en otro tiempo tú no estimabas como superiores a ti mismo, pero dice la palabra que cada uno piense de sí con cordura y que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Por qué? Porque Dios quiere que podamos vernos unos a otros como Cristo nos ve. Y Cristo nos ve tan especiales y tan valiosos que estuvo dispuesto a ir a la cruz, ¿sí? Para darnos salvación a cada uno de nosotros. Por eso es que Él estima que cada uno de nosotros somos gente valiosa, no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo en nosotros. Y luego dice la palabra, porque de la manera que en un cuerpo, Romanos 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, di conmigo, somos muchos, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En este tiempo especial que estamos a lo mejor como muy aislados unos de otros físicamente, pero no aislados
emocional ni espiritualmente unos de otros. A lo mejor tú dices, me siento sola, pero tú o solo, pero tú y yo tenemos que saber que así como dice la palabra, siendo muchos, ¿sí? Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pertenecemos a Cristo, formamos parte de un cuerpo, necesitamos sentirnos conectados, por eso la palabra conectarnos es una palabra clave en todo tiempo, pero en este tiempo es de una manera especial, conectados con Dios, conectados con el cuerpo de Cristo, porque dice, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, entonces nosotros tenemos que entender que somos un cuerpo. ¿Sí? Y así como cada parte de nuestro cuerpo debe funcionar correctamente para que haya bienestar, para que haya salud, así tenemos que funcionar como cuerpo de Cristo, aunque estemos ahorita cada uno en diferentes partes, en nuestros hogares, en diferentes lugares, estamos siendo guardados, ¿verdad? Pero estamos siendo guardados también por el Espíritu Santo para que entendamos cosas que antes no entendíamos. Pero dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Si tú eres una persona que has entregado tu vida a Cristo, tú tienes que saber que formas parte de un cuerpo. ¿Sí? Y como eres parte de un cuerpo, tú eres un miembro, yo soy un miembro del cuerpo de Cristo, formamos parte de todo un cuerpo en donde la cabeza es Jesucristo. Jesucristo, ahorita voy a leerles unos versículos maravillosos donde nos dice que Jesús es la cabeza del cuerpo, pero aquí yo quiero hacer énfasis en lo importante que es que estés donde estés, con quien estés, aun si estás solo, aun si a lo mejor te tocó, conozco gente cristiana que le tocó pasar solo esta temporada y aún estuvo padeciendo la enfermedad con el coronavirus, pero está solo, pero se sabe parte del cuerpo de Cristo, se sabe apoyado, se sabe respaldado, se sabe unido con todo un cuerpo que estamos en oración. Entonces, aun si tú estuvieras solo o estás con un miembro, dos miembros de tu familia, pero tú tienes que tener una visión más allá de lo que es lo físico. Tú y yo tenemos que tener, porque hemos renovado nuestro entendimiento, tenemos que entender una visión celestial, una visión espiritual, en donde tú y yo nos sabemos conectados con Dios y con un cuerpo que es un cuerpo maravilloso, no solamente que está en nuestra ciudad, sino está en todo el mundo, el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Y estamos sometidos a Cristo, estamos ejercitando los dones que el Señor nos ha dado y desarrollando lo que tenemos que desarrollar. Les iba a leer Colosenses, les voy a leer Colosenses, en donde habla de quién es la cabeza de este cuerpo. Dice Colosenses, fíjate, capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso cantamos, todo fue hecho por ti y todo es para ti, Señor. Y dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y dice, y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos un sinnúmero de miembros que formamos parte, formamos el cuerpo de Cristo, ¿sí? La iglesia somos personas, un grupo de personas, no es un edificio, ¿sí? Son personas, somos personas creyentes de Jesucristo que hemos puesto nuestra vida en el altar, ¿sí? Que hemos y seguimos permitiendo una transformación, ¿sí? Renovando nuestra mente, entendiendo que no tenemos más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener, entendiendo que yo soy un miembro del cuerpo y somos un mundo de miembros en el cuerpo de Cristo. Y luego dice versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo
tenga la preeminencia, en todo. Jesucristo es la cabeza y en todo tiene que tener la preeminencia. Esto habla del primer lugar, esto habla de darle a Él el dominio, el control, el señorío de nuestra vida, del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y la cabeza es quien manda las señales, la cabeza es quien dirige, la cabeza es quien nos dice cómo y qué hacer y cuándo hacer y qué hacer. Entonces, dice la palabra, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos, di conmigo, todos miembros los unos de los otros. Nos pertenecemos a Cristo y pertenecemos a un cuerpo y el cuerpo tiene que tener la salud necesaria y suficiente para funcionar como el Señor quiere. Por eso Jesucristo dice en Mateo 9, Jesucristo recorría todas las ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino y sanando toda dolencia y sanando a todas las personas. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesús ya no está corporalmente con nosotros, está el Espíritu Santo ahora y somos el cuerpo de Cristo que tenemos que movernos por todos lados. ¿Para qué? Para anunciar la salvación, para sanar, para restaurar, para fortalecer, transformar, para proporcionarle a la gente la salvación, que es Cristo. Yo no proporciono la salvación, pero Cristo en mí, la cabeza a quien yo estoy sometida, ¿sí? Es Él el que trae salvación a todo mundo. Entonces, tú y yo tenemos que entender que formamos parte de un cuerpo. No importa qué parte eres o qué parte soy. Somos parte de un cuerpo y cada partícula de este cuerpo necesita estar saludable. Por eso es importante que aún en este tiempo tú y yo estemos saludables. Y no me refiero solamente saludables físicamente, sino saludables emocionalmente, saludables espiritualmente. ¿Por qué? Porque no solamente afecta a mi persona el no estar saludable, sino afecta a todo un cuerpo, afecto a mi familia, afecto a todo el cuerpo de Cristo que está por todos lados y entonces no funcionamos como tenemos que funcionar. Por eso dice aquí y nos anima que cada uno tenga de sí el concepto correcto, entendiendo que somos parte de un cuerpo. Y luego vimos en Colosenses que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces tenemos que entender que la iglesia no es un edificio. La iglesia es un grupo de personas creyentes de Jesucristo que hemos y seguimos estando dispuestos a rendir nuestra vida, a ponerla en sacrificio vivo para darle adoración al Señor, que estamos dispuestos a seguir siendo transformados, que no nos acomodamos al molde que el mundo vive, que seguimos siendo transformados. ¿Para qué? Para que Cristo sea visto en nosotros y podamos llevar a cabo lo que tenemos que llevar a cabo. Y luego dice versículo 6, fíjate, una vez que entendemos todas estas cosas, en estos poquitos 5 versículos, ¿cuántas cosas tenemos que entender? Pero luego viene el 6 y dice, de manera que teniendo diferentes dones, ¿sí? Porque cada parte del cuerpo tiene diferentes dones, ¿sí? Cada parte del cuerpo está habilitado por Dios para desarrollar ciertas actividades. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, es por su gracia, es según el regalo que nos es dado, es Dios que nos ha dado esta gracia. Dice, si el de profecía, úsese, di conmigo, úsese. Úsese. Yo tengo que usar los dones que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo funcione correctamente, yo tengo que aportar mi parte. Cada uno de nosotros creyentes, cada parte, cada miembro de la iglesia, tenemos que aportar nuestra parte. Unos son más visibles, otros son menos visibles, unos hacen una cosa, otros hacen otra, pero todos tenemos dones dados por Dios. Todos. Es un reto que tú tienes que descubrir, ir descubriendo los dones que Dios te ha dado y tienes que dejar de decir, es que yo no tengo dones.
Es que yo no sé qué dones tengo. Es que yo no sé qué tengo que hacer. Dios te ha dado dones y Dios quiere que tú lo uses. Por eso dice, si tienes el don de la profecía, pues úsalo conforme a la medida de la fe. Dice, o si tienes el don de servicio, versículo 7, en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos tenemos dones. Todos tenemos diferentes dones, todos. Unos tienen 2 dones, 3 dones, 4 dones, 10 dones, yo qué sé. Pero el reto es descubrir qué dones Dios me ha dado y estos dones que yo tengo y como yo formo parte de un cuerpo, yo tengo que ponerlos a funcionar para que el cuerpo esté saludable. Y quiero hacer énfasis en este tiempo, buscar mantenernos saludables, saludables físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Esto habla de una buena alimentación, esto habla de cuidar nuestras emociones, esto habla de cuidar, alimentar el espíritu que Dios ha vivificado en nuestras vidas. ¿Para qué? Para estar saludables. Y estoy saludable dentro de mi hogar. ¿Para qué? Para aportar lo que Dios quiere que aporte al cuerpo para que el cuerpo funcione correctamente, ¿sí? Y para que todos sean edificados. Y luego dice, fíjate, bueno, aquí ya me quiero ir a esta otra versión, porque en esta versión, ustedes saben que también me gusta, la versión de la Nueva Traducción Viviente en Romanos 12:9. Fíjate cómo dice, seguimos adelante con Romanos 12. Les dije que quisiera leer todo el capítulo, aunque sea rapidito, pero está maravilloso. Dice, no finjan amar a los demás. ¡Wow! No finjan. O sea, tiene que haber un amor genuino. ¿Por qué? Porque si Dios, que es amor, mora en mí, Dios me llena de un amor ágape. Un amor ágape es un amor incondicional. No porque la gente es perfecta, la gente no somos perfectos, ninguno somos perfectos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo soy llena de Dios, llena de la vida de Cristo, yo tengo en mí el amor de Dios y el amor de Dios es maravilloso, como dice ese canto, ¿verdad? Es tan alto, tan ancho, tan bajo, tan amplio, ¿verdad? Que yo puedo amar a la gente sin fingimiento. Por eso dice aquí, no finjan amar a los demás. ¿Sí? No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Y luego dice, aborrezcan lo malo. ¿Sí? Tú y yo sí podemos aborrecer, pero ¿sabes qué? Lo malo. ¿Qué es lo que podemos aborrecer? Lo malo, lo que no está de acuerdo a la palabra, el comportamiento que no honra a Dios, el comportamiento que no bendice a la gente. Eso tenemos que aborrecer y tenemos, por lo tanto, tenemos que dejar de vivir lo que es lo malo. Dice, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. ¿Qué es lo bueno? No es lo mío, lo tuyo, lo bueno es la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, aférrense a lo bueno. Dice, ámense unos a otros con un afecto genuino. Dice, y deleítense al honrarse mutuamente. Qué bendición poder honrar cada parte del cuerpo de Cristo. Qué bendición poder honrar cada miembro, cada dedo. Cuando tú te lastimas un dedo, cuando se te entierra una uña, cuando tú sufres, todo tu cuerpo sufre. Entonces, qué bendición es poder cuidar cada parte de mi cuerpo, honrar cada parte de mi cuerpo, entender que yo necesito que cada parte de mi cuerpo esté saludable y para esto requiere que yo honre cada parte del cuerpo de Cristo y me deleito en honrarles. Yo reconozco cómo Dios les ha bendecido, les ha dotado de dones que yo necesito, porque no todos tenemos los mismos dones. Aquí por eso es tan importante que entendamos esta verdad, que yo necesito tus dones, tú necesitas mis dones, y juntos desarrollando y poniendo nuestros dones al servicio de Dios, ¡wow! Somos dinamita, ¿verdad? Dice la palabra, deleítense al honrarse unos a otros, no sean nunca perezosos. En el reino de los cielos no hay lugar para la pereza. ¿Por qué?
Porque hay mucho trabajo, hay que hacer, hay mucho trabajo espiritual, hay que movernos, hay que aprovechar los tiempos, porque los tiempos son cortos, el tiempo se acorta y tenemos que aprovechar los tiempos. Dice, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. ¿Cómo estás sirviendo al Señor? Con entusiasmo. Deja de tener el pesar en tu corazón. Deja de decir, ay, qué carga tan pesada. Tenemos que servir al Señor. ¿Cómo es servir al Señor? Poniendo nuestros dones al servicio del reino de los cielos para bendecir al cuerpo de Cristo y para bendecir a los que no son cuerpo de Cristo, para que también vengan a ser parte del cuerpo de Cristo. Dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. ¿Cómo se llama la esperanza segura que tenemos? Cristo. Alégrense en Cristo. Alégrense en Cristo, dice. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Tengan paciencia en las dificultades. Todos tenemos dificultades. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Me encanta porque en medio de todo lo práctico que está hablando el apóstol Pablo, ¿sí? Nos dice, ámense, honrense, trabajen, ¿verdad? Alégrense, y de repente vuelve a decir, tengan paciencia y no dejen de orar. Dice, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando, sigan orando. Dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pase necesidad. Me encanta que en este tiempo siempre hay gente que dice, oye, ¿cómo podemos ayudar? Oye, yo quiero aportar arroz, yo quiero aportar aceite, yo quiero bendecir al que tiene necesidad. Y es parte de lo que tenemos que hacer. Dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pase necesidad. Qué padre que podamos bendecir a la gente cuando la gente está en necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Dice, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que estén alegres, dice, y lloren con los que lloran. Tenemos que poder llorar con mi uña que está doliéndose, ¿verdad? Me duele y lloro porque todo mi cuerpo está atormentado, y me gozo cuando todo mi cuerpo está funcionando correctamente. Dice, vivan en armonía unos con otros. Aunque estemos lejos físicamente, podemos tener armonía en nuestros corazones y debemos de tener armonía. No sean tan orgullosos, dice, como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Echemos fuera el orgullo, seamos humildes. Dice, y no piensen que lo saben todo. Wow, no sabemos todo. Por eso nos necesitamos unos a otros. Necesitamos tus dones. Necesitamos que descubras tus dones y que los pongas a trabajar. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. ¿Por qué? Porque queremos darle la honra a nuestro Dios. Dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense, habla de un estilo de vida. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y entonces, dice versículo 21, no dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. ¡Wow! Esto es maravilloso, es un capítulo maravilloso. No dejes, que no te venza el mal, que no te venza la tribulación, que no te venza la maldad, que al contrario, vence el mal con el bien. ¿Qué es el bien? La palabra de Dios es el bien. Que tu estilo de vida sea un estilo de vida de acuerdo a la palabra de Dios. Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Tantas cosas que aprendimos, que escuchamos, que recordamos el día de hoy. Señor, gracias que podemos, y todo parte, Señor, del versículo 1 y 2. Señor, que dice, presenta tu vida en sacrificio, y estamos dispuestos. Señor, nos entregamos a ti, Señor, sabiendo que eres tú, Señor, el que llevarás mi vida mucho más lejos de lo que yo podré llevarla, Señor. Y estoy dispuesta a renovar, Señor, mi mente, a tener la mente de Cristo. Estoy dispuesta a seguir siendo transformada por ti, Señor. Y yo declaro que cada persona que está, Señor, oyendo, viendo este mensaje, también dice, sí, Señor, yo estoy dispuesto, estoy dispuesta. Y, Señor, quiero vivir Romanos 12, porque anhelo, Señor, que tú seas visto y que tú, Señor, que eres la cabeza de la iglesia, recibas siempre toda la gloria, la honra y la alabanza, porque te amamos, Señor, en el nombre de Jesús.
Les bendigo, les amo. Estamos celebrando esta semana con gratitud los 10 años de la congregación y estamos bendecidos y agradecidos. Y cada uno de ustedes ha sido y es una gran bendición para nuestra vida. Les bendigo, les abrazo y declaro que Dios sigue haciendo su obra en nosotros.